En una encuesta que hice en el canal, el libro de Enoch o Hanoch en hebreo ganó por amplia mayoría. Y aquí me tienen concluyendo una serie de videos que comencé antes de ayer. Los pueden ver y hoy va a terminar. El primer video trató sobre los libros externos exteriores y su relación con la Biblia que todos conocemos, que le dedicó a Hanoch un par de versículos, pero de su interpretación nació un libro súper importante. El video de ayer fue ya dentro del mismo libro de Enoch o Hanoch y hoy vamos a intentar interpretar o aprender de la influencia de este libro en los judíos, cristianos y musulmanes. Amigos, tres cosas antes de comenzar a caminar y a terminar este video. Primero les quiero decir de que todos los videos que hago tienen una descripción que los invito a leer y les aseguro que les va a sumar. No son largas, son concretas y ahí a veces hay muchísima información. Lo segundo que quiero decirles es de que yo como judío siempre traté de ser objetivo y si ustedes sienten de que yo digo algo que no les cae bien, quiero que sepan que no es de mala intención. Y lo tercero que quiero decirles es de que hay que suscribirse al canal, hay que ayudarlo a fomentar todo lo que yo intento transmitir al mundo para que las sabidurías de la Torá, de la Biblia, les llegue a cuanta más gente posible. Para los que no saben y no vieron los videos de ayer y de antes de ayer, les cuento de que decidí hacer esta serie en la zona del Mar Muerto, que a pesar de que el libro de Enoch, de Hanoch, transcurre más que nada, nos viene a enseñar sobre la vida en el cielo. Yo elegí precisamente el lugar más alejado del mismo, que es en la zona del Mar Muerto, la zona más baja del planeta. Estoy un poco bromeando y lo último que les quiero decir es que a veces yo uso la broma para transmitir mis mensajes, pero no con intención de reírme o burlarme, sino para que el material sea más entretenido, solo eso. Empecemos, amigos. Gracias por participar y ya le pueden dar un me gusta si les gustó por lo menos la idea de lo que estoy haciendo. Vamos. En los videos anteriores dijimos que la Biblia y los libros externos describen dos judaísmos diferentes, la cual resulta desconcertante considerando el hecho de que estos dos escritos fueron escritos casi al mismo tiempo y en la misma pequeña área geográfica, aquí donde estamos en Israel. La mayor diferencia entre la Biblia y el libro de Hanoch, que es uno de los libros externos más detallados que quedan en nuestras manos, es la intensa preocupación por las vistas del mundo celestial. Y si los escritores de la Biblia no abordan la cuestión de lo que estaba sucediendo allí arriba, entonces las composiciones que hacen referencia a Hanoch revelan que esta cuestión era una de las grandes cuestiones que preocupaban a los educados que no pertenecían al círculo del templo. Según Hanoch, la vida en el cielo no es una copia del mundo limitado y miserable revelado a los ojos del hombre que vive en la tierra. El cielo es un mundo fantástico y vasto, repleto de vida que no existe en la tierra. Dios y los ángeles están en él, las estrellas son una especie de criaturas vivientes, allí viven las almas de los muertos justos y malvados y el cielo está lleno de sonidos, olores, colores y vistas que no son visibles para las personas que viven en la tierra. Y el mundo de arriba proporciona respuestas satisfactorias a los fenómenos naturales que todos conocemos en el curso de nuestra vida normal y rutinaria. La literatura de Hanoch es la fuente más antigua que tenemos de alguno de los conceptos fundamentales con los que crecimos y que atribuimos erróneamente a la Biblia. Por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen en sus raíces el concepto de que el cielo está en el cielo y que las almas de los justos muertos van a él. Mientras que las almas de los muertos, que fueron malvados en sus vidas, van a la colonia de castigos en el infierno. Casi todo el mundo dirá que estas cosas están escritas en la Biblia, lo cual es completamente falso. Según lo que se cuenta en el capítulo 23 del libro del Génesis, el paraíso era un lugar en la superficie de la tierra y el primer hombre se llamó Adán por el material del que fue creado. Se los conté la semana pasada. Y también dijimos que el concepto de retribución que recorre la Biblia a lo largo y ancho establece de que el justo y el malvado reciben su recompensa o su castigo durante su vida. Como recordamos, la primera pareja que comió del fruto del árbol prohibido fue expulsada del paraíso en vida y no regresó a él después de su muerte.
La literatura de Hanoch es la fuente más antigua que afirma que el cielo y el infierno están en el cielo. Este hecho es una prueba inequívoca de que en el siglo III a.C. se encontraron círculos en Israel que creían en el llamado permanente del alma. Es decir, después de la muerte del cuerpo, el alma permanecerá viva y el alma de la persona muerta mantiene su identidad y permanece conectada con quien era y qué hizo mientras estaba viva, y si ella pertenecía a un hombre justo, después de su muerte, llegará al paraíso celestial y vivirá allí con gran alegría. Y cuando llegue la era de los últimos días, el cuerpo al que pertenecía resucitará de sus cenizas y su alma regresará y se reunirá con él. Por otro lado, si el alma pertenecía al mal, no tendrá resurrección y continuará soportando el fuego del infierno hasta el fin de los tiempos, y este concepto fue desarrollado desde el libro de Hanoch y se convirtió en piedras angulares tanto de la fe judía, cristiana y musulmana. La Biblia adopta una posición inequívoca de que cuando el cuerpo muere, el alma muere y no tiene continuación. La realidad cotidiana de los israelitas refleja una posición inequívoca según la cual Dios juzga al hombre durante su vida, y en el espíritu de estas palabras, los escritores de la Biblia escribieron la historia de Israel. Según la Biblia, cada mal que nos aconteció desde el día en que Dios echó a los israelitas del Edén, Adán y Eva, es un castigo por los crímenes de los israelitas. Y el castigo se da aquí, sobre la faz de la tierra, y no hay demora. Pero amigos, hay otra razón por la que no hay vida futura en la Biblia, y es la adoración a los muertos o el sacrificio de los muertos que prevalecía entre los pueblos del mundo antiguo. Las naciones que rodeaban a Israel creían en la supervivencia del alma y que las almas de los muertos, especialmente las de los antiguos antepasados de la familia, tenían el poder de influir en el mundo de los vivos. El deseo de apaciguar las almas y hacerlas ser amables con sus familiares es lo que explica el culto a los muertos. Y si el alma del difunto tiene el poder de influir en el mundo de los vivos y beneficiar a quienes están cerca de ella, entonces no necesitamos a Dios y no necesitamos el culto dedicado a Él, que incluía generosos obsequios a los sacerdotes. Y lo digo en broma. La afirmación de que según la Biblia no hay resurrección de los muertos contradice lo que está escrito en el libro de Daniel, donde sí hay una resurrección de los muertos. Amigos, en el libro de Daniel efectivamente hay una resurrección. El problema es de que no queda claro qué hace el libro de Daniel en la Biblia, por lo menos para un judío como yo. El contenido de este libro es completamente ajeno a la Biblia que tengo en la mano, y esto no es sorprendente si consideramos que fue escrito alrededor del año 170 a.C., unos 100 años después del libro de Hanoch. Recuerdo de que el doctor Ilan Abecasis afirmó de que el libro de Daniel es uno de los libros externos que se incluyó por error en nuestra Biblia, y que el versículo que leí de Daniel, que no está respaldado por información adicional, es una evidencia de tal afirmación. Y ahora sí, es hora de resumir el significado de la brecha que hay entre el libro de Hanoch y nuestra Biblia. El libro de Hanoch enfatiza la brecha entre la Biblia, que se centra en el pasado lejano de Israel, y las creencias que prevalecían en la sociedad israelí que vivía fuera del templo. La primera de las cuales es, por supuesto, el concepto de que el alma muerta tiene un descanso y que sus acciones en la tierra determinan si irá al paraíso en el tercer cielo o al infierno ubicado a su lado. La literatura de Hanoch es la fuente antigua que habla de la supervivencia del alma, que trata intensamente del destino de las almas de los muertos y de la resurrección de los muertos. Una preocupación que no tiene eco ni indicio en toda la Biblia. Esto, amigos, testifica que esta cuestión ocupaba a los eruditos que no pertenecían al círculo de escritores de la Biblia. Si tuviera que resumir el contenido del libro de Hanoch, les diría que contiene material único sobre los orígenes de los demonios y Nefilim, porque algunos ángeles cayeron del cielo, una explicación de por qué el diluvio de Génesis era moralmente necesario y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. El libro de Hanoch fue ampliamente conocido durante el desarrollo del canon de la Biblia hebrea. Hanoch fue excluido tanto del canon formal del Tanaj como del canon típico de la Septuaginta.
Una posible razón para el rechazo judío del libro podría ser la naturaleza textual de varias secciones tempranas del libro que hacen uso del material de la Torá. El contenido, descripciones particularmente detalladas de los ángeles caídos, también sería una razón para el rechazo del canón hebreo en este período. En el cristianismo del siglo IV, el libro Hanoch fue excluido en su mayoría de canón bíblicos cristianos y ahora es considerado como escritura solo por la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea. Hanoch, amigos, les cuento, está dividido en secciones. El libro de los vigilantes, que en esta primera sección del libro de Hanoch se describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nefilim, y narra los viajes de Hanoch en los cielos. La introducción al libro de Hanoch nos dice que fue un hombre justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios para que tuviera una visión del santo en los cielos. Las cosas que los hijos de Dios mostraron a Hanoch son profetizadas que sucederán en las generaciones que está por venir. En el libro se discute la llegada de Dios a la tierra en el monte Sinaí con sus anfitriones para juzgar a la humanidad. También habla de las luminarias que se levantan y se ponen en orden y en su propio tiempo y nunca cambian. Según el libro de Hanoch, todas las cosas están ordenadas por Dios y suceden en su propio tiempo. Los pecadores perecerán y los grandes y los buenos vivirán en luz, gozo y paz. En la primera sección de este libro se describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semiazaz obliga a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Esto da como creación de los Nefilim, conocidos como gigantes. En el libro también se comenta las enseñanzas de los ángeles caídos a los humanos, principalmente las de Azael, que enseñó a los humanos a hacer todo tipo de armas y armaduras y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Los arcángeles apelaron a Dios para que juzgara a los habitantes del mundo y a los ángeles caídos. Luego Dios envía a Uriel para decirle a Noé, sobre el cataclismo que se avecina y lo que debe hacer. Después Dios ordena al arcángel Rafael que encarcelara a Azael y lo arrojara a una abertura en el desierto como este, y colocara sobre él rocas ásperas y dentadas para que permaneciera allí hasta el día del juicio final, en que Azael será arrojado al fuego. También dio instrucciones para encarcelar al resto de ángeles caídos y destruir a los Nefilim. Los siguientes capítulos del libro de Hanoch se conocen como el libro de las parábolas. Estos capítulos se centran en la idea del juicio final y el fin del mundo. En el libro de parábolas se utiliza la expresión hijo del hombre para el protagonista, también llamado justo, elegido y Mesías. En este libro, Hanoch fue elevado al cielo por Dios mientras aún estaba vivo. Pero algunos han sugerido de que el texto se refiere a Hanoch como muerto de muerte natural y ascendiendo al cielo. El libro se divide en 3 parábolas. En la primera parábola se habla del juicio de los venideros. En la segunda parábola se trata el tema del Mesías, el juicio de los reyes y poderosos, la resurrección de los muertos y la glorificación de los justos. Y en la tercera parábola se habla de los santos, las criaturas míticas del juicio final, el de los justos y la predicción de Noé del diluvio. Luego está el libro astronómico. Este libro contiene descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y del firmamento como un conocimiento revelado a Hanoch en sus viajes al cielo guiados por Uriel. También describe el calendario solar que fue usado por la secta del Mar Muerto muy cerca de aquí. El año estaba compuesto por 364 días divididos en 4 estaciones iguales de 91 días cada una. Cada estación se componía de 3 meses iguales de 30 días, más un día extra al final del tercer mes. Todo el año estaba compuesto por 52 semanas y todos los días del calendario ocurrían siempre en el mismo día de la semana. Cada año y cada estación comenzaban siempre el miércoles. El miércoles, que era el 4.º día de la creación narrada en el Génesis, el día en que se crearon las luces del cielo, las estaciones, los días y los años.
No se sabe cómo hacía coincidir este calendario con el año tropical de 365.24 días y ni siquiera se está seguro si sintieron la necesidad de ajustarlo. En el libro se relatan por capítulos el sol, la luna y sus fases, el año lunar, los 12 vientos y sus portales, los 4 cuartos del mundo, el sol y la luna, la recapitulación de varias leyes, la perversión de la naturaleza y los cuerpos celestes debido al pecado de los hombres y las tablas celestiales. Y sí, la misión de Hanoch. El libro de las visiones, de los sueños, es el libro que trata de las visiones oníricas, que contiene una visión de la historia de Israel hasta lo que se ha interpretado como la revuelta macabea alrededor del año 150 a.C. En la primera visión del sueño se habla sobre el diluvio, la caída de los ángeles, el castigo de los arcángeles, la muerte de Noé, el éxodo, la construcción del templo de Salomón, los 2 reinos de Yehudá y de Israel, la época de Alejandro Magno y la revolución macabea. En la segunda visión del sueño, los animales se usan para representar a los seres humanos y los humanos para representar a los ángeles. De esta manera, el color blanco significa pureza moral, el color negro es el pecado, el rojo se refiere al martirio. El toro blanco es Adán, la novilla es Eva, el becerro rojo es Abel, el ternero negro es Caín, el becerro blanco es Set. El señor de las ovejas es Dios, el toro es Noé, la estrella caída es Azael, los elefantes son los gigantes y los camellos los nefilim. Las ovejas son los fieles, los carneros los líderes, los rebaños son las tribus de Israel, los osos, hienas o lobos son los egipcios, los perros los filisteos, los tigres son los arimatea, los cuervos los seleucidas y los milanos los ptolomeos. Y ahora, amigos, para terminar, voy a hablar de la epístola de Hanoch. Fechan este libro, como les dije al principio, entre el 170 a.C. y el siglo I de esta era. Este libro contiene 5 secciones divididas. El Apocalipsis de las semanas narra la historia del mundo en 10 períodos, 7 del pasado y 3 del futuro. La exhortación es una breve lista de pasos a seguir para la justicia dicha por Hanoch a su hijo Matusalén. La epístola está dividida en 2 partes. En la primera, describe la sabiduría del Señor, la recompensa final del justo y el castigo del mal, y los 2 caminos separados de justicia e injusticia. En la segunda, hay 6 predicciones contra los pecadores, el testimonio de toda la creación contra ellos y la seguridad del destino después de la muerte. Luego está el nacimiento de Noé. En esta parte habla del diluvio y de Noé, que nació con la apariencia de un ángel. La conclusión es un apéndice, posiblemente obra del redactor final, donde destaca la generación de luz en oposición a los pecadores destinados a las tinieblas. Amigos, antes de despedirme, quiero decirle gracias a ustedes, a todo aquel que en aquella votación votó a Hanoch, aquel que me mandó a estudiar el tema. Quiero reconocer que fue una experiencia única que jamás olvidaré. Y a ustedes les pido que si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.